momento era donde se estaba presentando al Cordero. Dice la Biblia que fue inmolado. Dice la palabra del Señor que un día Juan el Bautista, cuando vio acercarse a Jesucristo, dijo: mira, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué está diciendo la palabra? Cuando yo me puse a leer esto y a entender esto, yo me doy cuenta que no fue casualidad, no fue coincidencia que precisamente en la hora de presentar el sacrificio a Dios, mientras los sacerdotes estaban presentando un sacrificio, estaban matando un cordero, mientras el sacerdote estaba sonando las trompetas, porque estaban diciendo: mire, pueblo de Israel, mire, pueblo, ahora mismo estamos presentando una ofrenda a Dios para la limpieza del pecado. Pero ya Juan lo había dicho antes. Juan estaba diciendo: ese es Jesucristo, el que está ahí, es el Cordero que vino para limpiar el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen el gloria a Dios? Entonces yo me lleno, gloria a Dios, yo me lleno de asombro de ver cómo los tiempos casualmente, pero entendamos que para Dios no hay casualidad. Dios todo lo tiene milimétricamente establecido. Dios lo tiene todo milimétricamente conformado. Amén. Ya Dios todo lo tiene planeado. Entonces, cuando los sacerdotes estaban sonando la trompeta, había un cordero de corderos, el hombre que no tuvo pecado, aquel que no tenía mancha. Porque cuando los sacerdotes presentaban una ofrenda a Dios, cuando sacrificaban un becerro, dice que ese cordero tenía que venir sin manchas. Ese cordero tenía que venir limpio. Este cordero tenía que estar puro, tenía que estar sano, tenía que estar limpio, así como estuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice que mientras a Él lo sacrificaban, estaban anunciándole al pueblo de Israel, estaban anunciándole al pueblo diciendo: mira, en estos momentos se está haciendo un sacrificio, pero en este día está pasando algo extraordinario. Este día está haciendo algo especial. Este día, mientras se hace el sacrificio, está pasando algo diferente. Dice la palabra del Señor que en ese momento las tinieblas se apoderaron de la tierra. Cuando leemos el pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que en el transcurso de las 12 y las 3 de la tarde, dice que se apoderó una gran oscuridad. No dice oscuridad, dice una tiniebla. Las tinieblas, amén. Había algo diferente en la atmósfera, había algo diferente en el ambiente, había algo, gloria al Señor, algo que estaba pasando que no era normal. Muchos dirían: no, eso pudo haber sido un eclipse, una coincidencia. Pero leyendo y estudiando, nunca en la tierra un eclipse ha durado tanto tiempo. Yo no sé cuántos de los que están acá han tenido la oportunidad de estar en un eclipse de sol. Amén. Me cuentan, pero no recuerdo, creo que estaba muy niño, no sé, hace muchos años. Pero me cuentan que en un eclipse de sol están en el día y por un momento se vuelve oscuro. Pareciera que fuera noche. En ese momento pareciera que el día se hubiera convertido en noche. Pero me dirán ustedes, de los que están acá, ¿cuánto tiempo demora esa transición? Amén. Esa transición no demora mucho tiempo. Pero lo que se presentó en la crucifixión del Señor Jesucristo, dice que duró alrededor de 3 horas. Los eruditos y exégetas de la Biblia dicen que lo que se estaba presentando en ese momento no era una oscuridad simplemente, sino que habían tinieblas
Habían espíritus. Habían espíritus en el aire. Yo me imagino que los demonios y todos los espíritus del diablo decían: mira, pudimos crucificar a Jesús, lo matamos, lo vencimos, está en la cruz del Calvario. Porque mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Vamos a leerlo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice Colosenses en versículo 13. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Dice, capítulo 2 versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero mire lo que dice el versículo 15. Dice: y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aleluya. Qué hermoso nuestro Dios. ¿Sabes qué dicen los exégetas de la Biblia? Dice: ese lugar, en ese momento había una atmósfera cargada, porque las tinieblas en ese momento estaban pensando: mira, ese hombre que era el que nos estaba colocando tropiezo, este hombre que era el que nos estaba haciendo la guerra aquí, porque todo demonio que se atravesaba lo echara fuera de los cuerpos. Ese demonio que se atravesaba lo echaba fuera de los cuerpos. Está haciéndonos la guerra. Estaba haciéndoles la guerra. Amén. Y yo me imagino que ellos ahí, todas las tinieblas, todo el lugar se llenó de oscuridad, pensando, todos burlándose, todos mirándolo, todos diciendo, ¿sabes? Benny King, un hombre muy usado por la palabra del Señor, enseñaba y decía: si Satanás hubiera sabido que Jesucristo era el Mesías, él no hubiera dejado que se muriera. No hubiera buscado la forma de acusar. No hubiera buscado la forma de hacer. Él hubiera puesto tropiezo. Amén. Pero entendemos, gloria al Señor, que los planes de Dios son perfectos. Entendemos que los planes de Dios son perfectos. Pero mira lo que dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer. Dice que Él murió por nuestros delitos. Él murió por nuestros pecados. Amén. Amén. Y dice: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, se dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Amén. Y a su nombre, ¿cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Entonces, yo me imagino la escena. Estas son imaginaciones mías. Yo me imagino la escena que mientras Jesucristo estaba ahí, ellos pensando: mira, vamos a reunirnos. Jesús estaba pensando: no, yo los traje aquí para que vinieran, porque voy a exhibirlos, para que vengan y se den cuenta, gloria al Señor, que yo voy a entregar mi vida. Ustedes no me están matando. Yo estoy entregando mi vida por el perdón de los que vinieron hoy a la iglesia Jehová Sama. ¿Sabes? Dios murió en la cruz del Calvario para perdonarte a ti, para perdonarme a mí. Y por su misericordia es que estamos nosotros hoy en este lugar. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Santo, santo, santo. Qué maravilloso es el Señor, amén. Qué maravilloso es el Señor. Mire lo que dice. Yo quiero que abra su Biblia. Vamos a leer en Juan. Juan capítulo 19, versículo 30. Y en esto es que me quiero enfocar. Dice la palabra del Señor. Dice:
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Me asombra la diferencia o las palabras que expresa Juan. Porque el Evangelio según San Juan fue escrito en griego, un griego koine, una lengua que ya extinguió. Pero cuando leemos la palabra y buscamos el significado original de la palabra consumado es, dice que viene del griego koine, que significa tetelestai. O sea que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, la palabra real que pronunció, dijo, fue tetelestai. Y significado de la palabra tetelestai significa literalmente que todo está terminado, todo está cumplido, todo ha sido completado. Amén. Dice que en la antigüedad, cuando había una deuda, cuando se comercializaba con productos, dice que si había una deuda y la deuda ya era pagada totalmente, dice que se colocaba un sello que decía tetelestai. Eso quiere decir que ya había sido pagada la deuda por completo. En el ámbito judicial también dice que cuando un hombre era prisionero y ya había cumplido toda su condena, dice que también se colocaba un sello, se le declaraba un decreto donde se decía que tetelestai, que significa que todo está pagado, que la deuda ha sido pagada, pero algo específico, y es que dice que la deuda ha sido pagada por completo. Cuando Jesús está en la cruz y están todas las tinieblas en alrededor, y están las tinieblas, dice la palabra del Señor en Juan, y dice la palabra del Señor en Mateo, que mientras Jesús estaba ahí, dice que exclamó y dijo, consumado es. ¿Sabes? Cuando Cristo estaba en la cruz, cuando ya todo hubo terminado, cuando Él ya estaba en la cruz para morir, dice la palabra tetelestai. Y ¿sabe qué me da la palabra a entender con esto? Que todo lo que vino a hacer el Señor fue terminado. ¿Sabes qué te quiero decir con esto también? Que Dios todo lo que va a hacer en tu vida lo va a terminar por completo, porque Él, y a su nombre, toca al que tienes al lado y dile, Dios no hace nada a medias. Dile así, Dios no hace nada a medias. Dile, lo que Dios empezó en tu vida lo va a terminar. Dile, lo que Dios empezó en tu vida lo va a terminar. ¿Sabe? Y mientras Él estaba ahí, el Señor dijo, mira, ustedes están pensando que me quitaron la vida. Ustedes tal vez están pensando que han acabado conmigo, porque para muchos la muerte es sinónimo de destrucción. Para muchos la muerte es sinónimo de pérdida, de destrucción. Pero Él estaba diciendo ahí, mira, y dice la palabra en Juan que Él no dijo, Él expiró, sino que entregó su espíritu. Wow. Cuando yo me doy cuenta de esta palabra, me estoy dando cuenta de algo, que el Señor no le quitaron la vida. ¿Sabe qué está diciendo Juan? Dice, mira, al Señor, tu Dios, al que tú viniste a servir hoy en este lugar, no le quitaron la vida. Él la entregó. Él la entregó. ¿Sabe qué está diciendo? Mira, aleluya, santo es el Señor. Mira, Jesucristo estaba parado en la cruz. Jesucristo estaba entregado ahí en la cruz y dijo, no me vas a quitar mi vida, porque yo vine fue para darla. Yo cogí, gloria al Señor, yo cogí a Pablo y le dije, mira, John, tú no me vas a quitar la vida, yo la voy a entregar por Pablo. Amén, y a su nombre. Tú no me vas a quitar la vida, yo la voy a entregar por Jonathan. Yo vine a este lugar, y me imagino al Señor diciendo, yo vine a este lugar porque quiero entregar mi vida por Deiner. Amén, y a su nombre. Tú no me estás arrebatando, yo la estoy entregando, dice el Señor.
Tú no me estás arrebatando la vida, porque yo vine a darla. Y a su nombre, y a su nombre. Toca a la persona que tiene cerca, dile: Dios lo entregó todo por ti. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Lo que yo vine a hacer, lo que yo vine a hacer, el cordero que vino a quitar el pecado del mundo, dice la palabra del Señor, que eso terminó haciendo. Amén. En la antigüedad, el cordero, por muchos años el Señor vino preparando esa atmósfera, ese ambiente, porque cada vez que había un sacrificio era un sinónimo de que se necesitaba de un cordero que estuviera limpio. Y el cordero que era entregado, y dependiendo del pecado y las condiciones económicas que tuviera, era el tamaño de la ofrenda, del sacrificio que se iba a hacer. Amén. No existía un cordero lo suficientemente grande como para que pudiera pagar el pecado de toda la humanidad. Y yo me imagino, estaba en la reunión, dice: necesitamos a alguien que vaya en la tierra y entregue su vida por toda la iglesia, por todo el pueblo. Y el Señor Jesucristo se levantó y dijo: yo voy a ir. Se ofreció en sacrificio. El Señor se ofreció en sacrificio por ti y por mí, para que por medio de su muerte hoy nosotros estuviéramos vivos. Amén a su nombre. En Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba cautivo, dice que una de las señales era la muerte de los primogénitos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que tenían que coger un cordero, sacrificarlo y pasarlo por los dinteles de las puertas de las casas. Y cuando vieran la sangre del cordero en los dinteles de las casas, dice que el espíritu de muerte no iba a entrar en ese lugar. Y no iba a matar a los que vivían ni a los hijos que vivían en esa familia. Amén. Ya el Señor estaba preparando eso para la crucifixión. Ya el Señor tenía preparado. Porque cuando tú te rocías, cuando el Señor te rocía con su sangre, ¿sabe qué está diciendo también? Está diciendo: la muerte no puede llegar a ti. Los planes de destrucción no van a llegar a ti. Por eso es que nosotros nos revestimos con la sangre de Jesucristo. Amén, y a su nombre. Y hoy hay una iglesia revestida con la sangre de Cristo en esta mañana, diciendo: el pecado, la muerte, mi familia es de Cristo. Yo estoy rociado con la sangre de Cristo. Por eso las tinieblas, la muerte no tocará mi morada. Amén y a su nombre. Amén y a su nombre. Amén y a su nombre. ¿Cuántos se le alaban? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Amén. Santo. Para muchos, la muerte representa la destrucción. Para muchos, la muerte significa que todo se ha terminado. Para muchos significa que la muerte, todo está listo para acabarse. Pero para el Señor fue el momento donde dijo: tetelestai, consumado es, todo ha sido terminado. La deuda de la humanidad ha sido pagada por completo. La deuda de la humanidad, la deuda del pecado de la humanidad ha sido pagada por completo. Amén.
Entonces, cuando tú sientas que las cosas te están poniendo como difíciles, cuando tú empiezas a sentir que las cosas se están tornando como complicadas, entonces tú vas a decir conmigo: Tetelestai, es que Él murió por mí, no fue porque Él ya lo consumó todo, fue porque Él ya vino, hizo lo que tenía que hacer, fue porque Él ya hizo, consumado es. Gracias a Él, gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, mis hijos no tocarás en la droga. ¿Cuántos dicen amén? Pues gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir conmigo: consumado es, tetelestai. Entonces, cuando tú veas que tu hijo, cuando tú veas que tu familia, cuando tú veas que tu esposo se está poniendo complicado, entonces tú dices tetelestai. Tú estás diciendo: consumado fue, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue por ti. Cuando tú sientas que tus hijos se están poniendo pesados, usted va a decir tetelestai, porque recuerda que Jesucristo murió también por sus hijos. Cuando usted vea que las finanzas se están poniendo difíciles, usted va a decir tetelestai, 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 porque Jesucristo Shabaka. ¿Sabes? El Señor llama las cosas que no son como si fuese. Por eso nosotros tenemos que aprender también a llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Por eso el Señor decía, cuando le llaman: Señor, ven para que ores por esta niña, Señor, que se está muriendo. Y cuando llegaron allá a orar por ella, la niña ya estaba muerta. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo: no, ella no está muerta, ella solamente está durmiendo. Cuando la gente empieza a ver, que, pero ven acá, yo me imagino a la gente en ese momento pensando: a este fue el que trajeron para que orara a la niña, y mira ya las locuras que está diciendo. Todo lo que estamos aquí nos hemos dado cuenta que la niña estaba muy enferma y de repente ya no respira, ya no hace nada. La niña literalmente ya está muerta. Amén. Pero el Señor Jesucristo dijo: no, mírala bien, ella no está muerta, ella solo está durmiendo. Amén. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Mira, lo que tú ves con tus ojos carnales, yo lo veo con los ojos espirituales. Amén. Lo que tú ves con tus ojos carnales, yo lo estoy viendo con los ojos espirituales. Porque tú puedes ver tú puedes estar viendo que la niña está muerta, pero para mí, yo la veo como si estuviera durmiendo. Porque yo estoy adelantándome a lo que Dios va a hacer. Yo ya estoy adelantándome a lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre sea la gloria. Dale fuerte el aplauso al Señor. Amén. Mientras los demás estaban viendo una cruz, mientras los demás estaban pensando, incluso hasta los discípulos: mira, ¿cómo vamos a hacer ahora? El Mesías, el que creíamos que era el Mesías, muchos estaban pensando, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora que el Mesías, el que creíamos que era el Mesías, ya está muerto? Dice que al tercer día, después de Cristo haber muerto, dice que ellos se acercaron a su tumba. Dice que ellos se acercaron a buscar. Y en medio de la tumba, dice que habían dos ángeles y le preguntaron: ¿por qué vienen a buscar al que está vivo entre los muertos? ¿Ustedes no se acuerdan que Él les dijo que iba a resucitar? ¿Sabes qué le estaba diciendo? Yo no sé esta palabra para quién es. ¿Sabes qué le estaban diciendo los ángeles a los discípulos? Le estaban diciendo: pero ven acá, si Dios te dijo que iba a estar vivo, entonces ¿por qué lo está buscando entre los muertos? Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero si Dios te dijo que tus hijos servirán a Cristo, entonces ¿por qué vives decepcionada? ¿Por qué vives pensando en que no va a pasar? Si el Señor te lo dijo y Él lo va a cumplir. Yo creo que ese aplauso para Dios se lo merece más fuerte. Amén y a su nombre. Amén y a su nombre.
Amén, y a su nombre. ¿Sabe? Si Dios te dijo que Él iba a estar, si Dios te dijo una palabra, si Dios te dijo una palabra de que tu familia servirá a Cristo, si Dios te dijo una palabra que tu hija servirá a Cristo, entonces ¿por qué te aferras a los problemas que estás viendo en estos momentos? Entonces ¿por qué te aferras a lo que estás viviendo en estos momentos? ¿Sabes qué le estaban diciendo los ángeles? Los ángeles al discípulo le estaban diciendo: pero ven acá, ¿qué te pasa, hijo? ¿Tú no recuerdas que cuando Él estaba vivo, Él les dijo que Él iba a resucitar? Tú no recuerdas, ustedes no recuerdan que cuando Él estaba con ustedes, Él les dijo que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo estás buscando en este lugar? ¿Por qué lo estás buscando entre los muertos? ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? ¿Sabe qué estaba diciendo en esos momentos los ángeles? Mira, aunque tú lo hayas visto, aunque tus ojos se hayan dado cuenta de que las cosas terminaron para siempre, aunque tus ojos se hayan dado cuenta que las cosas ya no van más, Dios es capaz de coger a la que creían que estaba muerta y decirle: mira cómo se levanta aquellas que creían, gloria al Señor, que estaba muerta. Hoy está alabando, hoy está saltando, hoy está glorificando. Shama. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre sea toda la gloria. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Mira, yo no sé a qué clase de Dios estás creyendo tú. Yo no sé a qué clase de Dios estás pensando tú. Amén. Pero tenemos un Dios que es poderoso. Tenemos un Dios que es maravilloso. Tenemos un Dios que mira las cosas desde otro punto de vista. Tenemos un Dios, gloria al Señor, que a nuestro parecer humano es totalmente diferente a nosotros. Amén. Tenemos un Dios que le gusta ver las cosas diferentes a lo que la vemos nosotros. Porque nosotros pensamos y decimos: el mayor de nosotros es el que se sienta, el que se hace el más grande, el que está entre los más de todos. Amén. Está entre los reyes, entre los que tienen dinero. Ese es el mayor. Pero el Señor Jesucristo estaba diciendo: ¿quieren ser el mayor ustedes? Entonces háganse como el más pequeño. Amén, y a su nombre. Y a su nombre. El Señor mira las cosas diferentes a nosotros. Y esa es la enseñanza que el Señor quiere traer a nuestra vida. Esa es la enseñanza que Dios quiere traer a nuestras vidas. Amén. Que empecemos a ver las cosas desde el punto de vista en cómo Dios la está viendo. Empecemos a ver las cosas desde la vista de Dios. Amén. A entender que el sacrificio que hizo Jesucristo fue no para que usted tuviera libertad de pecar, sino para que usted tuviera ese derecho de que se acerque a Jesucristo y Él quitará el pecado de usted. No para que usted tenga libertad de decir: como soy cristiano, soy de Cristo, ya Cristo pagó todo el precio que tenía que pagar por nosotros, entonces ahora yo tengo libertad para pecar. No, mi hermano. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo: yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo te voy a perdonar, pero cuando tú te acerques a mí. Amén, y a su nombre. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Cada vez que tú te acerques a mí, yo voy a encargarme de ti. Cada vez que tú te acerques a mí, cada vez que tú te acerques a Dios, Dios se va a encargar de ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando yo leo esta palabra, cuando yo entiendo, cuando meditaba en esta palabra, el Señor estremecía mis huesos al darme cuenta
de todo lo que estaba pasando en ese entonces. De todo lo que estaba pasando en la muerte de nuestro Señor. Que mientras los demás pensaron de que era el final de todo, que mientras los demás pensaron que era el final de toda su vida como cristianos, pensaron, el Señor estaba diciendo, aunque tú creas que todo ha terminado, ¿sabes qué le estaba diciendo el Señor a las tinieblas? Le estaba diciendo, porque mire lo que dijo Juan y todos los demás evangelios. El único que no lo dice es Juan. Es que cuando Jesucristo lanzó su última expresión, dice que él exclamó, él gritó. No fue tetelestai. Él no dijo tetelestai. Dice que ese era un grito, como un grito de guerra. Fue una exclamación. Cuando él dijo, estaban ahí, yo me imagino ahí todos reunidos ahí, los romanos, toda esa gente reunida ahí, en medio de ellos, reunidos pensando, mira, ese era el que se creía el rey de los judíos, mira, ese era el que se creía no sé qué, mira, este era el que, si tú de verdad eras el Hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo. Él ahí tal vez callado en silencio, él también, tal vez en medio de ese momento callado, no decía nada. La gente le injuriaba, la gente le decía, la gente le profanaba, le decía cuánta cantidad de cosas. La gente, dice la palabra, que él iba caminando, la gente lo golpeaba, lo azotaba, le decía cuánta cantidad de cosas. Le decía, mira, tú no eres el, sálvate a ti mismo, tú no eres el que salvaba a los demás, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios verdaderamente, bájate de esa cruz entonces. Pero ¿sabes cuál era la acción del Señor? La acción de Dios era que Él hacía silencio. ¿Y sabes qué te vengo a decir de parte de Dios? Es que cuando sientas un silencio de parte de Dios, es porque ya Dios está trabajando en consumarlo todo. ¿Sabe? El Señor podía decir en ese momento, se están burlando de mí. Como le digo a Pedro, mire, yo podría enviar legiones, si quiero, puedo pedir legiones de ángeles para que desciendan. Cuando Pedro le mochó la oreja mal, si quiero, puedo pedir legiones de ángeles para que vengan y me defiendan. Pero el Señor en ese momento, mientras le golpeaban, mientras le azotaban, le escupían, Él dice que iba en silencio. ¿Sabes qué nos está enseñando el Señor? Cuando tú ves que hay un silencio, cuando tú ves que tú le empiezas a orar a Dios, Dios mío, pero ayúdame, Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mis finanzas, ayúdame con un empleo, ayúdame con la salud, ayúdame con la otra, con todo lo que a usted se le ocurra. Y tú sientes que Dios está ahí, no dice nada. Y tú sientes que Dios hace silencio. Y tú sientes que Dios no está haciendo nada. Tú tal vez sientes que has perdido la batalla. Tal vez como ellos pensaron, mira, lo derrotamos. Tal vez estás pensando, Dios no va a responder. Tal vez estás pensando en que Dios no va a hacer nada. Pero Dios me ha enseñado en la palabra que cuando Dios está haciendo silencio es porque está trabajando. Amén. Por eso yo quiero enseñarte en esta mañana que las veces que le has pedido a Dios por un milagro, o todo el tiempo que llevas clamando a Dios por un milagro y no lo has recibido, es porque Dios está preparado para decirte, está esperando el momento indicado para decirte, tetelestai, consumado es. Eso que me pediste está hecho. Eso que me pediste está pagado por completo. Eso que me pediste está hecho. Escúchame bien. Y no a medias, sino por completo.
Eso que pensaste que ya había sido tu último momento. Eso que pensaste que había sido el final. Que pensaste que ya las cosas no iban a mejorar. Que pensaste que las cosas ya no iban a tener solución. Déjame decirte que Dios es especialista en llamar a los muertos vivos. Aquello que creíamos que ya no tenía solución, Dios en esta mañana se encargará de resucitar. Yo creo que en esta mañana muchos van a salir de aquí diciendo: Talita Kumi, amén. Niña, a ti te digo, levántate. Yo no sé cuál es la niña que tú necesitas que el Señor llame hoy por su nombre. Yo no sé cuál es la niña que tú necesitas que el Señor resucite en esta mañana. Yo no sé cuál es lo que tú necesitas que Dios le haga, que cobre vida en esta mañana. Pero hoy vamos a orar para que Dios haga un milagro poderoso. Amén. Vamos a orar en esta mañana para que todo aquello que creíamos que estaba muerto, vamos a orar para que todo aquello que creía que estaba muerto, podamos decir en esta mañana: consumado es, tetelestai. La deuda ha sido pagada por completo. La deuda ha sido pagada por completo. La deuda de mi familia ha sido pagada por completo. La deuda de mis hijos ha sido pagada por completo. Mi familia le pertenece al Señor. Mis finanzas le pertenecen al Señor. Amén, y a su nombre. Colócate en pie, iglesia, en esta mañana. Aleluya, vamos a orar.